Oremos. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este día y vamos a entrar en el tiempo de la palabra después de haber adorado a Dios a través de los cantos, de haberlo exaltado y bendecido su nombre. Vamos a lo que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar ahora hablando ahí en el Evangelio según San Marcos. El tema de este día es que Jesús revela su misión. Jesús habla acerca de cuál es su misión específica. Y vamos a ver que el enemigo siempre se ha opuesto o siempre se opuso en un principio a la misión de Jesucristo. Tanto así que cuando Jesús era un niño, el enemigo por medio de Herodes quiso matar a Jesús en su niñez. Y vemos también que en esta ocasión hay una oposición de parte del enemigo a través de una persona para que Jesús no lleve a cabo la misión que se le ha sido encomendada. Y también vamos a ver cómo nosotros como discípulos, hermanos, somos llamados por Jesús mismo a seguir sus pisadas, a ser por decirlo de alguna forma, la sombra de Él, ir atrás de Él, siguiendo sus pisadas y pasar a nosotros en un sentido figurado, por supuesto. Jesús murió en la cruz del Calvario literalmente y al tercer día resucitó, pero vamos a ver cómo también nosotros somos llamados a morir, a tomar nuestra cruz y a seguirle, a negarnos a nosotros mismos y a morir a nosotros para poder vivir la vida que Jesús nos ofrece. Vamos a ver todo esto en este tiempo con la ayuda de Dios y con la ministración del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 31 al 38, dice la palabra del Señor. Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que se le diera muerte y que al tercer día había de resucitar. Y él hablaba abiertamente la palabra. Entonces Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, pero él se volvió y mirando a sus discípulos, amonestó a Simón diciendo: quítate de delante de mí, oponente, así dice esta versión, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito y hable a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada uno de mis hermanos que están escuchando y todos aquellos que escuchen sean tocados por tu Espíritu Santo, sean avivados, sean bendecidos, sean exhortados, sean edificados en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de sus vidas, cuando ellos te den gloria y alabanza, porque tú les hablas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús revela su misión. Jesús está con sus discípulos. Jesús no reveló su misión abiertamente, pero aquí está con sus discípulos, está con aquellas personas que Él escogió para instruirlos, para enseñarles y para dejarles una misión, por supuesto. Pero Él les enseña con el ejemplo. Nunca les habla solamente las palabras y las deja vacías, sino que las palabras siempre van
las palabras siempre van respaldadas o van respaldando sus hechos, su vida, su comportamiento. Entonces es lo que Jesús empieza a hablar. Dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Empieza a hablarles acerca de su misión como Mesías y cómo tendría que padecer todo lo que tenía que sufrir, que sería rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Estos tres tipos de personajes que eran los que gobernaban de alguna manera al pueblo judío, eran los que controlaban y enseñaban y gobernaban, eran las autoridades principales hacia el pueblo judío. Y esta era la hora necesaria del Mesías. Esto se dijo como profecía en Isaías 53, del 3 al 12. La profecía de Isaías, que el Mesías debía de ser muerto y después de su muerte resucitar al tercer día. Esa es la misión específica de Jesús. Esa era la misión por la cual Dios envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra, a morir en la cruz del Calvario, pero no quedar muerto, por supuesto, porque Él es Dios, sino resucitar al tercer día, venciendo la muerte y dándonos la esperanza a nosotros también de la resurrección y de la vida eterna. Por eso dice un canto que cantamos: porque Él vive, puedo vivir el mañana, o puedo vivir mañana. Entonces es la esperanza que Él nos da. El padecimiento y muerte de Jesús debía de ser debido a dos grandes hechos: uno, por el pecado del hombre, y dos, por el amor de Dios. O si queremos ordenarlo, el amor de Dios y el pecado del hombre. Mientras que su muerte fue el ejemplo final del pecado del hombre en contra de Dios, también era una expresión suprema del amor de Dios hacia el hombre. Tenemos ahí por excelencia el versículo que nos sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios fue movido por amor a cada uno de nosotros y especialmente a ti que estás viendo esta transmisión. Dios te habla en este día. Y esto les decía claramente. Jesús en esta ocasión no habló por parábolas ni por figuras, nada de eso, sino que les hablaba claramente. Entonces, al Jesús hablar claramente, se produce un choque para cualquiera de estas personas que esperaba o creía que Jesús era el Mesías nacional y político. Es como si en el tiempo de elecciones el electo presidente dijera, anunciar al final de su victoria, por decirlo de alguna manera, o de su campaña, que iría a la capital de la nación para ser rechazado y ejecutado. Un Mesías que es afligido sería impensable para los judíos. Para los judíos el Mesías era el símbolo de fuerza, no de debilidad. Y por supuesto que uno de los discípulos que tenía esta mentalidad era Simón Pedro. Él era del grupo de los celotes, que eran personas que pensaban que por poder humano, por fuerza humana, por fuerza militar, iban a lograr conquistar el imperio romano o quitarse el yugo que tenían sobre ellos, que era el imperio romano. Y recordamos también cuando Jesús es arrestado en el huerto, Simón Pedro es el que saca su espada y le mocha la oreja a un soldado
porque él tenía esa mentalidad. Entonces Pedro iba a sufrir un cambio. Pedro iba a sufrir una transformación en su forma de pensar. Algunas veces se consideraba que el Mesías era descendiente del rey David, pero más comúnmente se pensaba que él era una gran figura de superhombre que llegaba a la historia para rehacer el mundo y que al final vindicaría al pueblo de Dios. Ese era el pensamiento nacionalista. El Mesías sería el conquistador más destructivo de la historia, aplastando a los enemigos para su última aniquilación. Eso era lo que pensaban. Por supuesto, no todos los judíos, pero había un grupo que pensaba de esa manera, que al llegar el Mesías, entonces para ellos iba a terminar el sufrimiento, la esclavitud, y ellos iban a estar por sobre sus enemigos, que en este caso, por supuesto, era el Imperio Romano. Entonces Pedro, con esa mentalidad, mis amados hermanos, se atreve a reconvenir a Jesús. Fíjense bien, Pedro, si leemos unos versículos antes, cuando Jesús pregunta y dice: ¿qué dicen los hombres que soy? Y luego le responden sus discípulos, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes? O sea, ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí Simón Pedro entra en acción en primera plana y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una revelación divina. En ese momento él es un instrumento de Dios. Es un instrumento para revelar una verdad que no sabía nadie más que Jesús. Y entonces dice el 30, y él los amonestó para que no hablaran acerca de él. Ahí se quedó esa verdad entre ellos. Y no sabemos si lo entendieron, si aún mismo Pedro, como aún mismo Pedro entendió lo que habló, porque al parecer habló sin entender, habló siendo inspirado por el Espíritu Santo una verdad, pero no llegó a su razonamiento, no llegó a su corazón, no llegó a entenderlo y a comprenderlo. Ese es el problema cuando no entendemos o comprendemos algo acerca de Dios. Pasa desapercibido por nosotros. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque después de Pedro haber tenido esta grande revelación de parte de Dios para contestarle a Jesús la pregunta que estaba haciendo, y que Jesús, por supuesto, es la verdad lo que dijo Pedro, por eso Jesús les dice que no hablen acerca de él, o sea, que eso quedara ahí entre ellos solamente. Entonces, ¿por qué podemos aludir eso? Porque dice que Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, como parte del grupo de los celotes que tenían esa mentalidad de guerreros, de conquistadores a fuerza física, a fuerza militar, por decirlo de alguna manera, no entendió, no quiso entender, ni quiso aceptar lo que Jesús estaba profetizando en ese momento que iba a suceder con su vida. El anuncio que Jesús estaba dando acerca de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer. Gracias, Señor. De lo que iba a sufrir, que iba a padecer, no quiso aceptarlo. El intento de Pedro, fíjense bien,
No es que Pedro conscientemente también se convirtiera en un instrumento de Satanás, por supuesto que no. Aquí él ni cuenta se dio tampoco que fue instrumento de Dios, como tampoco era su intención ser instrumento de Satanás. Aquí también él lo hizo por amor de Jesús. El intento de Pedro era por amor a Jesús, pero él fue involuntariamente utilizado por Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. No tienes que estar endemoniado para que Satanás te use. Esto es para todos nosotros, por supuesto. Muchas veces nos podemos convertir en instrumentos de Satanás involuntariamente. Entonces debemos mantenernos en guardia para que no seamos utilizados de una manera involuntaria. ¿Cómo somos utilizados? Infinidad de veces, hermanos. A través de las palabras que decimos a alguien, a través de los gestos que hacemos a las personas, a través de pensamientos. Claro que los pensamientos nos llevan a las acciones, pero tú puedes estar recordando ahorita cuando involuntariamente fuiste instrumento del enemigo y humillaste a alguien, hiciste sentir a alguien, dijiste una palabra que no deberías de haber dicho, pero fue involuntario. Eso le pasó a Pedro. No quiere decir que él quiso hacerlo, sino que por su forma de pensar, por su forma de concebir las cosas, aún en la llegada del Mesías, porque no se estaba sujetando a la palabra de Dios que existía en ese tiempo, a todo el Antiguo Testamento, sino que él quería que fuera así. Por eso su reacción, él pensó que estaba haciéndole bien a Jesús, inclusive lo apartó de los demás discípulos y lo llevó a un lugarcito solo, y ahí empezó a reconvenirlo, empezó a querer convencerlo de que no hiciera eso. Pero Jesús sabía quién era el autor de esas palabras. No era Pedro. Jesús lo elogió por ahí en Mateo 16, 17 al 19, cuando Pedro le dice que él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía de dónde venía esa palabra que Pedro estaba diciendo con veracidad, con total verdad. Como también Jesús se dio cuenta quién le estaba hablando por medio de Pedro cuando estaba tratando de evitar que Jesús cumpliera su misión. También supo quién era el que le estaba hablando. Y aquí lo elogia y aquí le da la gloria a Dios, por supuesto. Dice: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro posiblemente pudo haber pensado que lo que él estaba diciendo a Jesús también era revelación de Dios. En ocasiones se puede equivocar la persona. En ocasiones nos podemos equivocar también. Si todas nuestras palabras y pensamientos no los sujetamos a la palabra de Dios, aunque sean buenas intenciones, hermanos, podemos estar equivocados. Aquí, si pensamos naturalmente, sin meter la profecía y la palabra de Dios, podríamos decir: pero ¿cómo Jesús va a morir en la cruz del Calvario? No tienes por qué sufrir, no tienes por qué padecer. No creo que sea la voluntad de Dios que padezcas. No creo que sea la voluntad de Dios que entres en esta prueba. No creo que sea la voluntad de Dios que padezcas hambre, o que padezcas frío, o que padezcas aquello o esto. No creo que sea la voluntad de Dios que suframos. Pero ¿quién dice eso, hermanos?
¿Nosotros o la palabra? Cuando Dios habla a través del apóstol Pablo, dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús mismo, camino al Calvario, dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Jesús mismo nos dice, y no nos ofrece un lecho de rosas. Entonces, cuando nosotros hablamos con alguien, hermanos, que está en sufrimiento, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que ofrecemos. Tenemos que tener cuidado. Si no llevamos nuestras palabras a cernirlas en la palabra de Dios y a buscar su interpretación y su voluntad para tal persona, podemos llegar a ser instrumentos del enemigo. Podemos llegar a ofrecer algo que Dios no va a cumplir, aunque parezca muy bonito, aunque parezca lo que es justo, aunque parezca, pero si en realidad no conocemos la voluntad de Dios, podemos llegar a ser instrumentos de Satanás, como lo fue Pedro, involuntariamente, por supuesto, pero pensando que le estamos haciendo un bien a la persona, y no es cierto, le estamos haciendo un mal. Eso es muy interesante y podría ser más profundo, hermanos. Pedro posiblemente pensó que era otra revelación de Dios lo que le estaba diciendo a Jesús. Como ya había sido instrumento de Dios, posiblemente también lo que se imaginó Pedro sería de parte de Dios y lo jaló hacia un lado. Pero Pedro estaba en contra de las Escrituras. Lo que Pedro estaba hablando iba en contra de las profecías, iba en contra de lo que ya se había estipulado por parte de Dios que tenía que suceder con su Mesías, con el ungido, con el Cristo de Dios. Entonces no era la voluntad de Dios. Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, y así tenía que suceder. Y Jesús no debería de permitir que nadie ni nada lo distrayera de su misión. Aunque él estuvo 3 años y medio en el ministerio, ya consciente de su ministerio, activo en su ministerio, él sabía que el punto final o la meta era la muerte en la cruz del Calvario, y él sabía que se iba acercando el momento. Y aquí estaba a unas semanas ya de llegar a culminar su misión. Todo lo que hizo, los bienes y las sanidades y todo lo que ayudó a las personas, eso podemos decir que fue algo extra, que fueron muchas bendiciones, por supuesto, pero él sabía que se iba acercando la meta a donde tenía que llegar. Entonces Jesús tiene que exhibir al verdadero autor de estas palabras, aunque parece como si se las dijera igualmente a Pedro, pero no. Aquí Jesús está revelando que ese tipo de palabras que van en contra de las Sagradas Escrituras no son de los hombres, sino que son del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Toda palabra que vaya en contra de las Escrituras, el autor no es el hombre, es el enemigo. Cuando Satanás te dice no ores, no es tu espíritu, no eres tú, es el enemigo que no quiere que ores, que no quiere que leas la Biblia, que no quiere que asistas a la congregación, que no quiere que sigas a Jesús, que no quiere que le obedezcas, que no quiere. Es el enemigo aconsejándote. Y si tú le haces caso, entonces te haces cómplice, aunque sea involuntariamente, pero tarde que temprano te vas a dar cuenta, si no es que te estás dando cuenta hoy. Y claro, hermanos, algunos estarán pensando: pastor, es que no podemos echarle la culpa de todo. Él es el padre de mentira desde el principio, Él es autor de todo pecado y de toda iniquidad, hermanos. Claro que está nuestra naturaleza caída también,
Pero aquí estamos aplicándolo en el sentido de que todo pensamiento y toda palabra que va en contra de la palabra de Dios, su autor es el enemigo. Ya el que lo practica y el que lo hace, entonces es culpable también. Entonces Jesús le tiene que decir con unas palabras fuertes: quítate delante de mí, Satanás. Una reprensión fuerte de parte de Jesús, pero apropiada. Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo de su ministerio en la cruz, y Jesús no permitiría que ese propósito tuviera éxito. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús expuso el cómo Pedro llegó a esta manera de pensar satánica. Él no hizo una elección deliberada para rechazar a Dios y abrazar a Satanás. Él simplemente dejó que su mente se asentara en las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios. Y Satanás tomó ventaja de ello. Por eso Dios nos manda que pensemos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, que andemos en el espíritu y no en la carne, porque si andamos en la carne, entonces vamos a estar en contra de Dios y vamos a pensar que estamos bien. Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, acoplado con la manera de pensar del hombre, conduce al desastre. Fíjense bien, lo voy a repetir otra vez. Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, acoplado con la manera de pensar del hombre, conduce al desastre. Pedro no tenía ninguna mala intención, tenía malos conceptos de lo que Dios quería. Parece que no conocía las escrituras. Pedro no se había metido a escudriñar la palabra de Dios, o no estaba de acuerdo, o no aceptaba las verdades de Dios. No sabemos en realidad, pero no lo hacía con maldad. La reprensión de Pedro hacia Jesús era evidencia de la levadura mencionada en Marcos 8:15. Dice Marcos 8:15: y les ordenó diciendo: miren, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tengan cuidado de estos personajes, les dice el Señor. Gloria a Dios. A la luz de su misión, a la luz de la misión de Jesús, ahora habla a sus discípulos. Jesús advierte a aquellos que quieren seguirle, aquellos que están en el camino, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora viene el llamado, hermanos. Llama a la gente, a sus discípulos, y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que él iba a hacer, lo que él estaba profetizando de sí mismo, ahora les dice a sus discípulos: ¿ustedes quieren seguirme? Bueno, entonces tienen que empezar por negarse a sí mismo, tienen que tomar su cruz y seguirle. Era lo suficientemente malo para los discípulos el escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado y que moriría en la cruz. Ahora Jesús les dice a ellos que debían de hacer lo mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Todos los que estaban ahí supieron lo que Jesús quiso decir cuando él dijo esto. Todos los que estaban ahí sabían que la cruz era un implacable instrumento de muerte, porque los romanos eran lo que usaban, una muerte sufriente, exhibidora, para que los demás aprendieran a obedecer al imperio. Entonces ellos sabían lo que Jesús les estaba diciendo.
La cruz no tenía otros propósitos. La cruz no se trataba de ceremonias religiosas, no se trataba acerca de tradiciones o sentimientos espirituales. La cruz era un medio para ejecutar a las personas. En estos 21 siglos después de Jesús, nosotros hemos santificado y ritualizado la cruz. ¿Cómo la recibiríamos si Jesús nos dijera: camina por el corredor de la muerte todos los días y sígueme? El tomar tu cruz no era un viaje con retorno, era un viaje únicamente de ida y sin retorno. Jesús fue a la cruz, un camino de ida, no hubo regreso. Jesús murió ahí murió. El soportar la cruz no se refiere a alguna irritación en la vida. En lugar de eso implica la manera de la cruz. La ilustración es la de un hombre que ya ha sido condenado, al cual se le requiere que llevara su cruz al lugar donde sería ejecutado, de la manera que lo hizo Jesús, o que lo haría. Entonces cada cristiano debe de llevar la cruz, dijo Lutero, y hacer algo más que estos monjes. Cada cristiano debe llevar la cruz y hacer algo más que estos monjes que se han hecho a sí mismos cruces de madera y llevarlas en sus espaldas continuamente, haciendo que todo el mundo se ría de ellos. No tienes que hacer una cruz de madera, no tienes que cargar nada literalmente como cruz, nada ni nadie. La cruz es